un momento, algo que normalmente no pensamos. Imagínate darte cuenta que estás muerto. De pronto, sabes que estás muerto. No sé si a alguien le ha pasado que alguna vez está soñando y sabe que está soñando. ¿A alguien le ha pasado? Estás soñando y sabes que estás soñando. Imagínate saber que estás muerto. Y que el problema no es únicamente que estés muerto, completo tu maldad. Y que ya no hay más oportunidad de moverte a ningún lado o regresarte para poder arreglar las cosas o pedir perdón, sino que tu tiempo se agotó. En donde no se van a aceptar excusas del trabajo, de mis presiones, las enfermedades, de mi ira, de mi envidia, de nada absolutamente, sino que se acabó el tiempo y estás muerto. A lo mejor no podemos pensar, no sabemos, pero supón que hoy te dicen que tienes una enfermedad terminal. Te sientes mal, vas al médico, te analizan y te dicen, tienes un cáncer terminal, no hay cura, vas a morir, vas a morir. Ese sentimiento de terror que puede llegar a nosotros si nos imaginamos por un solo momento que algún día vamos a morir. Algún día vamos a morir, todos, niños, grandes, pequeños. Aquí a la iglesia la muerte nos visitó con la pequeña Génesis. Pero imagina solo por un momento saber que vas a morir en cualquier instante. Y peor aún, que estás muerto ya. Y que ya no hay vuelta atrás. Estás muerto. Creo que cualquiera de nosotros, hermanos, si piensa por la gracia de Dios coherentemente, es un pensamiento aterrador. Aterrador porque somos pecadores, porque hemos hecho lo malo y no hay esperanza para nosotros. Ninguno. Enfrentarse delante del juez justo, parados solos ahí delante de Él, sin nada que nos pueda recomendar con el Señor, sino únicamente nuestro pecado. Únicamente. Ese sentimiento de terror que sienten aquellos que están en una cama de un hospital a punto de morir, que en serio están escuchando los latidos de su corazón cada vez más débiles y su familia alrededor llorando, y que de pronto ahora sí piensan en lo que no pensaban. ¿Por qué no aproveché? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué? Hermanos, estamos en serio recibiendo demasiada misericordia. Imagínate pasar una eternidad sin gozar de la benevolencia y la misericordia de Dios. Imagínate pasar una eternidad lejos de cualquier sentimiento de paz, de amor, de gozo, de paciencia, sino todo lo contrario. Pasar una eternidad completa, hermanos, por la misericordia de Dios, pongan atención. Solo una eternidad completa sin el Señor. Creo que es un pensamiento aterrador. ¿Y saben qué, hermanos? Aquellos que piensan o pueden pensar o algún día han pensado, ¿y qué será de ustedes? Es en ese pensamiento terrible, sabiendo que somos pecadores, que Dios es un juez justo y que habrá fuego consumiendo al pecador, hermanos. Lo único que brilla ahí es el Evangelio de Cristo, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, en ese momento pequeño entre la vida y la muerte, hermanos, antes de que el juez estuviera sobre mí para condenarme y darme un fuego eterno, que se me concede ver mi oscuridad y mi pecado y mi maldad y el horror, hermanos, solo de imaginar estar en un lago de fuego y un crujir de dientes por la eternidad. De pronto ahí Cristo brilla. Y yo quisiera hablar hoy, hermanos, algo que en la iglesia es evidente que hace falta entender, y es del Evangelio. Creo que de pronto nos acostumbramos como los religiosos a venir los domingos, estar aquí
y el resto de la semana pasar una vida apartados de Jesús. Y yo quisiera que, no únicamente hoy exhortar por la vida lejos de Cristo durante la semana, sino más bien me gustaría que confesáramos hoy ciertamente que guardamos al Señor en un cajón y la práctica que tenemos que llevar a cabo, y que los domingos venimos, que aún la reunión de oración pocos son los que se aparecen porque tienen muchas cosas que hacer, es el día de oración, y que es más importante todo que Cristo. Pero aún cuando se trata de hablar de salvación decimos, pero Cristo me salvó, es mi Redentor, es mi Señor, aleluya, gloria a Él. Y tenemos que entender esto, el Evangelio, hermanos. En realidad ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros merece la salvación. Y hoy voy a hacer un resumen acerca del Evangelio, porque yo sé, hermanos, que el Evangelio es aquello que Dios usa con un poder inigualable para darle vida a un muerto. Y aunque yo sé, hermanos, que la mayoría de entre nosotros no estamos muertos, pudiera haber alguno que sí esté. O sea, un muerto es alguien que no habla, que no escucha, que no ve. Entonces, si alguno de entre nosotros, escucha bien esto, si alguno de entre nosotros no se ocupa de buscar al Señor en la Escritura durante la semana, si alguno de entre nosotros no se ocupa en prepararse el sábado para lo que va a recibir el culto del domingo, si alguno de entre nosotros jamás habla de Cristo a otra persona caída, si alguno de entre nosotros no piensa en la mañana, no únicamente para que Dios le bendiga en su trabajo, en sus actividades, sino porque Él es digno de mi alabanza, y sus pensamientos no son eso, yo lo que te puedo decir, hermano, hermana, que lo más probable es que tú estés muerto, espiritualmente, aunque tuvieras siglos diciendo que estás en Cristo. Entonces es necesario entender el Evangelio, hermanos, y es necesario porque nosotros somos pecadores, y porque nosotros somos infieles al Señor, y porque nosotros únicamente hacemos cosas que son desagradables a Él, y porque nosotros algún día vamos a morir, y ninguna de mis buenas obras servirá para eso. Ninguna de las cosas que decimos que somos buenos, que hacemos, ayudamos a la gente y esas cosas sirven de nada. Por eso es necesario que tú conozcas el Evangelio y que yo lo conozca también. Y vamos a estudiar en base a un texto primeramente que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y que el Señor me ayude, hermanos, para poder entender y agradecer ante la aterradora verdad de que nosotros merecemos el infierno. Todos nosotros, sin excepción, por muy bueno que fueras en esta tierra, mereces el infierno. Y creo que lo voy a hablar, no porque vaya a ser la última vez que vayamos a hablar del Evangelio, porque en cada sermón que damos en las iglesias cristianas bíblicas a las que pertenecemos, siempre hablamos del Evangelio. Pero hoy te voy a hablar no de la sustancia en cuanto a Cristo, que es su vida, muerte y resurrección, el Evangelio, sino lo que también está añadido en el Evangelio. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hermanos: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escucha otra vez: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Amén. Este texto quiere decir que Cristo murió por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos, hermanos? La bebé, el pequeño, Omar, todos. Mi bebé que está allá afuera, todos. Elisa, todos absolutamente. Somos injustos delante de la vista de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero el texto dice que Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y hoy quisiera que entendiéramos esto, hermanos. No únicamente para que vayamos al arrepentimiento, que es lo que el Señor siempre hace con su predicación, sino para que contemplemos, hermanos,
y agradezcamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hablo de ese mismo Señor que algunos de ustedes le pueden cantar o no cantar, o pueden tener sus carpetas aquí con los cantos y abrirla, ignorarla. Ese mismo Señor que nos congrega para la reunión de oración los jueves, que le digo, no tengo tiempo hoy. Ese mismo Señor que te hace que tu corazón lata, que te da comida, porque no es por tu trabajo, ni es por tu esfuerzo, sino porque el Dios Todopoderoso te ha dado lo necesario para que tú emprendas tu labor. Ese mismo Dios que hasta hoy nos ha dado salud para estar aquí sentados, el cual ignoramos. Ese es un Dios justo que murió por los injustos que somos tú y yo. Y por ende hay una respuesta, hermanos. Sí. Voy a dar un resumen para ayudarles a entender el Evangelio y para que puedan gozarse en él, hermanos. Esa es la intención de este breve mensaje, para que podamos entender el Evangelio y para que nos podamos gozar en él y no vivamos como una vida religiosa, es decir, asistiendo a la iglesia cada 8 días, porque no soy católico romano, entonces tengo que ir ahí, sino que haya vida, porque esto es más extremo de lo que te puedas imaginar, haber sido comprado por la sangre del Señor. Número 1, hermanos, dice Isaías 43:6, si quieren acompañarme. Isaías 43:6 y versículo 7. Dice, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado. ¿Para qué? Para mi gloria. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Ha sido creado para su gloria, ¿entiende? Dios te creó para su gloria. Para que todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todo lo que hables, en todo lo que veas, en todo lo que escuches, lo hagas para su gloria. Que te vistas para Jesús. Que hables como delante de Jesús. Que lo que veas lo vas a ver delante de Jesús. Que lo que escuches, lo escuches delante de Jesús. Cualquier cosa, lo hagas para su gloria, hermanos. Dios nos creó a todos a su propia imagen, para que proyectemos esa imagen y reflejemos su carácter y su belleza moral. ¿Qué quiere decir? Dios en Cristo Jesús, a ti, el más joven, el más niño, el más grande, en Cristo Jesús te creó no para que hagas lo que tú quieras y andes como tú quieras, sino te creó a su propia imagen para que proyectes esa imagen de Cristo y reflejes su carácter y su belleza moral. Que cualquier persona que te rodee, que te ve, esté enfrente, diga, este hombre tiene algo extraño. Y tú puedas decirles que fui comprado por la sangre del Cordero. Ya no soy más mío, ahora soy de aquel que me compró. Incluyendo a jóvenes, a ustedes, a los niños, todos hermanos, para su propia gloria. Es decir, que todo lo que haga tiene que ser algo que glorifique al Señor. Amén, hermanos. Amén. Número 2. Todo ser humano debería de vivir para la gloria de Dios. Si todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios, hermanos, ¿cómo nosotros debemos de vivir? Y quiero confirmar este tipo de vida. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Fíjate que dice: entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. El contexto de este versículo no es como aquellos cristianos liberales que dicen, ya ves, aquí dice que si bebo lo haga para Él. Entonces, ¿qué? ¿Brindamos y nos echamos unos vinos para la gloria de Dios? No, hermanos. Lo que está diciendo el texto es que aún lo que jamás puedes dejar de hacer, lo hagas para la gloria de Dios. ¿Qué es? Tomar y comer. Tomar y comer. Aún lo que tienes que hacer día a día y que es necesario para que vivas, como comer y tomar,
lo hagas para la gloria de Dios. Entonces, ya sea que comas, o que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y cuando dice todo para la gloria de Dios, es hacerlo como para Dios, no ponerle el nombre de cualquier cosa para la gloria de Dios. Es decir, hay gente que hace pecado y dice, bueno, yo lo voy a hacer como para la gloria de Dios. No, háblale que haga todo en realidad para la gloria de Dios. Es decir, la manera de vivir para la gloria de Dios. ¿Y cómo es una vida, o cómo es la manera de vivir para la gloria de Dios? Amándolo. ¿Y cómo sé que yo amo al Señor? Porque guardo sus mandamientos. Porque guardo sus mandamientos. Mira que dice Mateo, capítulo 22. Versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con todo y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo es una vida entonces que glorifica al Señor? Hermanos, en todo lo que hagan, sea por amor al Señor, glorificando su nombre, en absolutamente todo. Hermanos, la manera de vivir del cristiano es amándolo en todo. Otro punto importante para saber que en realidad yo he entendido el Evangelio y estoy viviendo en él, es que yo confío en él a pesar de cualquier cosa. Mira Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Vivo confiado en Él. Otra cosa que yo haré, hermanos, si vivo para la gloria de Dios, es siendo agradecido. Agradeciéndole. Salmo 50, versículo 3. Salmo 50, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y la tempestad poderosa le rodeará. Tenemos que ser agradecidos, pues Dios, hermanos, desviará su ira de todos aquellos que creen. ¿Qué más vamos a hacer? Obedecerle, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Cuando hacemos estas cosas, amados, lo que reflejamos es que en realidad amamos al Señor. Y cada cosa que hacemos proyecta la imagen de la gloria de Dios a través de nosotros. Pero hoy en día, hermanos, el enemigo se ha colado a las iglesias o a los creyentes, haciéndoles creer que aún sin hacer estas cosas para la gloria de Dios y llevando una vida como yo quiera, continúo siendo agradable a Él. Eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira. No es verdad. Mas sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que hasta hoy nos hemos equivocado, tenemos que recordar que todos hemos pecado y ninguno puede alcanzar la gloria de Dios. Ninguno puede alcanzar la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios.
Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Aunque conoces a Dios, no le honras ni le das gracias. Y cambias la gloria de Dios incorruptible por una imagen corrupta. Cambias la gloria de Dios incorruptible. ¿Conoces a Dios tú o no? Sí. ¿Conoces a Dios? ¿Honras a Dios y glorificas a Dios en todo lo que haces? No, la verdad no lo hago, no lo glorifico. Gloria al Señor si tú lo reconoces, porque eso se reconoce solo por el poder de Dios, por su gracia. Hermanos, ninguno de nosotros amó a Dios. Ninguno de nosotros ha confiado en Él en verdad. Ni tampoco ninguno de nosotros le ha agradecido. Ni tampoco lo ha obedecido como debe. Ninguno de aquí podría decir que sí. Ninguno soportaría, como dice el hermano Paul Washer, que te sacara tu memoria y la pusiéramos en el cine y proyectáramos aquí. A ver si te quedas sentado, que todos aquí estemos presentes delante de todos tus pensamientos con respecto a tu esposa, tu esposo, los hermanos, lo que has visto, lo que has dicho. No te quedas aquí sentado, sales corriendo. Ninguno lo ha amado, ninguno confía en Él, ninguno le es agradecido, ninguno le ha obedecido como debía. Todos nosotros merecemos castigo eterno. Todos nosotros, hermanos, pero como fuimos bombardeados con un evangelio horrendo y demoníaco, de que tú hiciste una oración y por esa oración ya eres salvado, por eso continúas viviendo sin darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque te sientes salvo porque hiciste una oración. Esa es una mentira, hermanos. Por eso conocemos personas o pastores que han retrocedido en la fe y ahora están en el pecado, en el adulterio, en la borrachera o cualquier cosa, porque nunca conocieron en realidad el evangelio, hermanos. Todos nosotros merecemos castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí podríamos poner eterna, muerte eterna, quiere decir una condenación en el infierno. Pero dice el texto también en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que no obedecen al Señor Jesús van a sufrir el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y es verdad, hermano. Vamos a morir algún día. Todos nosotros. Omar, algún día vas a morir. Fer, algún día vas a morir. Eider, Iván, Lupita, Alberto, Miguel, tú, yo, todos, Trini, Rafa. Y ciertamente eres un pecador, ¿sabías? Eres un pecador. No amas a Dios como Él demanda, no obedeces al Señor, no haces todo lo que haces para su gloria. Tu boca maldice, mientes, eres hipócrita, chismoso, contencioso, desobligado con las cosas del Señor. Es la verdad, hermanos. Por miles de pretextos, con miles de excusas, con vicios, aún nos podríamos levantar en contra de los pastores, a criticarlos o a los hermanos, y no apreciar lo que el Señor está haciendo en tu vida. Tú mereces el castigo eterno, igual que yo. Y estos que no obedecen al Señor, que no viven para su gloria, ¿sabes qué? Irán al castigo eterno, al castigo eterno. Y quisiera preguntarte algo, iglesia de Capilla. ¿Cómo tú puedes estar seguro de tu salvación siendo un miserable pecador? ¿Cómo? ¿Cómo? Hermanos, escucha bien. Y este es el regalo más grande que podamos recibir y entender.
Aun cuando no te importa el Señor en toda la semana. Y aun cuando andas en impiedad toda la semana, juntándote con aquellos que continúan ofendiendo a tu Señor, hablando como ellos, viendo lo que ven, vistiéndote como se visten, apoyando la sensualidad en la iglesia, la seducción, el espíritu de adulterio, de fornicación, de mentira, de hipocresía. Hermanos, Dios no es ciego y ninguno de nosotros puede burlarse de Él. Tarde o temprano estaremos frente a Él a dar cuentas. Ahí no hay escapatoria ni hay escondite. Tarde o temprano sucederá, hermanos. Y de Él nadie se esconde. Aquí podríamos cantar aleluya, gloria a Dios y bien, pero ¿qué tal cuando no estamos aquí? Y yo hoy quiero acusarte porque no estoy mintiendo que eres un pecador. Te estoy diciendo la verdad. Lo que quiero que hoy entiendas, que de Dios nadie se burla. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio entonces? ¿Has entendido después de esto que te digo que en realidad eres un pecador que no merece salvación? Sí, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Sabes que en su gran misericordia el Señor envió a su Hijo Jesucristo para azotarlo en la cruz del Calvario en tu lugar? ¿Sabes que Dios en su misericordia permitió que le dieran puntapiés, que le escupieran, que lo golpearan con una caña, que le pusieran una corona de espinas y que lo avergonzaran como un perro callejero por tu culpa? Ese mismo Dios del que te hablo, que tú desprecias en la semana, no te importa absolutamente nada con relación a Él, sino únicamente que te bendiga y te prospere, te dé salud. Ese mismo Dios que buscas por tu conveniencia, fue capaz de enviar a su Hijo y aplastarlo en la cruz del Calvario. Ese mismo Dios que el pueblo entero ignora, hermanos, que buscan solo como un amuleto, que lo quieren nada más para que les dé el bien y les haga el bien y les prospere y les dé salud, aplastó a su propio Hijo por ti, pecador. A ese Dios que ignoras, aplastó a su Hijo y fue escarnecido por hombres, humillado en la manera más extrema que puedas imaginarte. Su cuerpo desgarrado. Enseñaba hoy en la mañana que lo más posible es que por la cercanía de la columna con la piel se veía su columna vertebral por los azotes. Sufría y estaba cargando no únicamente una cruz de madera, sino la cruz estaba con todo el peso de nuestro pecado y toda la ira del juez justo sobre él. Y no lo hizo para darte salud o para darte dinero por lo que tú lo buscabas. Lo hizo para salvarte de la condenación eterna que tú mereces. ¡Qué increíble! Si yo hoy te preguntara, ¿cuántas veces hoy oraste al Señor porque es digno de alabanza en la oración? ¿Cuántas veces hoy abrimos la Biblia, hermanos? Aquí los que son papás, Moy, por ejemplo, Rafa, ustedes, hermanos de Guadalajara, Alberto, ¿cuántos días abrieron la Biblia reconociendo que los hijos de nosotros tienen que saber lo que dice aquí? Porque si yo me muero y no les enseñé, ¿quién más los va a llevar a Cristo? ¿Cuántas veces estuve pensando que ya sea el jueves, reunión de oración para estar con los hermanos y orar y pedir? Está bien, mis oraciones no son perfectas. No sé a veces ni qué pedir, pero mi Señor es todopoderoso, lo entiende todo, lo sabe todo. Y yo sé que me va a dar lo que necesito. ¿Cuánto tiempo, hermano? Pero ¿cuánto deseas tú estar en el cielo y no en el infierno? ¿A costa de qué? El apóstol Pablo decía, vamos a continuar pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Si nosotros entendemos qué quiere decir evangelio, mi vida cambia. Aún tomándolo, hermanos, meramente humano el mensaje. Cuando una persona adopta un perro callejero, el perro callejero es el amigo más fiel de ese hombre. Cristo nos sacó a ti y a mí del estiércol, de la muerte. No creo que un perro sea más sabio que nosotros para agradecerle a nuestro Salvador, hermanos. Es su gran misericordia la que da a su Hijo y su gracia
Y por eso dice Juan 3:16 que todos hemos escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio no habla de lo temporal, el Evangelio habla de lo eterno. Y cuando uno comprende estas cosas duras que yo te estoy diciendo, que estás bien aún en enojarte porque te lo diga. No me importa, mi hermano, ¿sabes cuánto te amo? No te lo diría si no te amara. Pero te lo digo porque evidentemente, yo veo que creo que aún no has entendido el Evangelio. Y si no has entendido el Evangelio, no has creído en el Cristo verdadero. Y si no has creído en el Cristo verdadero, ciertamente como pecador mueres hoy y vas al infierno. Hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redime de la maldición de la ley? Solamente con su poder viniendo y rescatándonos. No, Él se hizo maldición por nosotros. Eso dice Gálatas capítulo 3 versículo 13. Nos redime de la maldición de la ley a la cual no podíamos obedecer, haciéndose maldición por nosotros. ¿Quién es Jesús? El santo, el bueno, justo, perfecto, espléndido, hermoso, soberano, creador de todo, el eterno. No hay nadie como Él. Él se hizo maldición por ti y por mí. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, ¿verdad? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para entender lo que vale, hermanos. Para entender que si vemos la oscuridad, no únicamente Capilla, de toda esta región, hermanos, de los Altos, es muy probable que sean 2 o 3 llamaradas en la oscuridad. Y una de esas llamas es esta pequeña cochera en donde tú y yo nos reunimos. Es asombroso. Es asombroso. Me decía Omar el otro día, ¿en dónde va a ser la reunión? En la cochera. Y me golpeó el nombre cochera, hermanos. No porque Omar lo diga, Omar lo dijo en una sana intención. Pero como decía en oración, esta cochera, hermanos, es un centro de adoración en donde el Señor nos llevará a salvación. Y si tú vives la vida que debes de vivir porque el santo, bueno y justo se hizo maldición por ti, probablemente esta cochera es insuficiente para las personas que lleguen al Señor. Porque si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, hermanos, el Señor va a añadir a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Pero tú tienes una demanda, hermano de Capilla de Milpillas. El Señor a ti te va a demandar lo que hiciste o no hiciste para su gloria, para reflejarlo en el pueblo en donde Él te puso en su soberanía. Porque dice el autor de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y primordialmente el contexto no es de que si yo no soy santo, no veo al Señor. Eso es claro, eso es obvio. Sino que dice que si tú no eres santo, los demás no van a ver al Señor. No lo verán, hermanos. ¿Has entendido hoy lo que el Señor hizo por ti? O sea, a lo mejor lo parafraseábamos, Cristo murió y canta la hermana Trini la llaga podrida y entendemos y sí, bien, pero ¿alguna vez en realidad te has confesado como un miserable pecador? Probablemente no, pero hoy puede ser el día, amados. Y tomar cartas en el asunto y comenzar a vivir una vida comprometida con el Señor, no conmigo ni con los hermanos que vienen. Y aún también a los de Guadalajara les queda muy bien el mensaje, y a mí también, sino con el Señor que murió por mí. Imagina qué pensamiento tan hermoso, saber que aquel Dios todopoderoso abandona su reino y viene para salvar a hombres como tú y como yo, que no merecen salvación. Porque si alguno aquí dijera que sí merece porque no era tan malo, está siendo mentiroso a Dios. Eso dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, la salvación que nos ha sido dada es extremadamente extraordinaria. ¿Y cómo sabemos si hemos entendido este Evangelio? Por la respuesta que daremos al Señor que nos compró, hermanos. En medio de la angustia, de la pobreza, de la dificultad, de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi orgullo, de mi coraje, de mi contienda, en medio de cualquier cosa, el Señor me compró y tiene algo preparado para mí en la eternidad. Moradas con tu nombre y con el mío.
Por eso ando en amor con los hermanos. Por eso vengo aún en contra de mi propia voluntad. Por eso estoy llamado a servirle a los hermanos, a amar a los hermanos, a ver por ellos, a ayudarlos en necesidad y no ignorar. Porque ciertamente si somos cristianos somos parte de su cuerpo. Y tú amas tu mano como tu pie y tu cabeza y tu hombro y tu estómago y todo. En esto sabemos que el amor de Dios está en nosotros. ¿Sabes qué dice más? En que amamos a los hermanos. Y para terminar, hermanos, te quisiera dar un consejo después de haber escuchado. Esto es el Evangelio, la mala noticia y la verdad de quién tú y yo somos. Y no es posible, hermanos, no es posible, y sé que me estarán viendo hermanos también de otras iglesias. No es posible que una persona que ha entendido el Evangelio continúe viviendo como si no lo hubiera entendido. No únicamente la borrachera, los vicios, no, hablo de dar fruto. El único que no da fruto es el que está separado de Cristo, porque Cristo dice, apartado de mí nada puedes hacer. Pero mi amado y mi amada, si tú has entendido lo que Dios hizo por ti, no es posible que continúes viviendo como si Él hubiera muerto por ti. No es posible, hermano. Tienes que enfocarte en realidad en buscar cómo agradarle en todo lo que hagas, aunque ya seas agradable por Cristo Jesús. Abandonarte a ti mismo. Esa es, hermanos, una vida santa. Voy a leer por último una porción de Primera de Pedro, pero en el capítulo 1. Y aunque fue una predicación temática, está en el contexto. No estoy usando versos aislados para torcerlos y convencerte. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, lo que hemos visto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo con temor, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que tu fe y tu esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, desechen pues todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, Jesús desechado por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 9 de este capítulo, para que podamos resumir, sellar y saber quién tú eres para Dios y lo que tú eres en la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, que son los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa de Cristo, hermanos, sométanse a toda institución humana, ya sea del rey como superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén.